11 TV México, del Instituto Politécnico Nacional. La Luna es aproximadamente 4 veces más pequeña que la Tierra y 400 más pequeña que el Sol. La gente siempre se sintió fascinada por las fases de la Luna, desde su conjunción hasta el plenilunio. El Sol es una estrella en cuyo núcleo se producen reacciones nucleares. En la superficie, las temperaturas alcanzan los 6000 grados centígrados. En la periferia ocurren muchos fenómenos misteriosos, generalmente invisibles al ojo humano debido a la interferencia de sus poderosos rayos. Únicamente cuando ocurre un eclipse solar total, con el Sol, la Luna y la Tierra en perfecta alineación, se nos revelan algunos de sus secretos. Uno de los eclipses totales más importantes del siglo XX ocurrió el 11 de julio de 1991. El eclipse ocurrió en un momento en que la Luna se encontraba muy cerca de la Tierra y parecía más grande de lo habitual, y cuando el Sol se encontraba más lejos de lo normal y parecía más pequeño. El significado de todo esto es que la Luna ocultó completamente al Sol por un periodo más largo que lo normal. Se habla de eclipse total cuando la posición del Sol cae dentro del cono de sombra de la Luna visto desde la Tierra. En nuestro caso, el cono de sombra de la Luna de unos 200 kilómetros de ancho iba a pasar por Hawái. En la cumbre del volcán Mauna Kea, a 4.205 metros de altura, en la parte central de la isla de Hawái, se encuentran diversos observatorios astronómicos de varios países. La atmósfera ligera y clara del lugar es ideal para observaciones astronómicas. En algunas ocasiones se habla de este lugar como el punto de la Tierra más cercano al espacio. Los telescopios usados normalmente para observar estrellas lejanas están ahora dirigidos hacia el cuerpo celeste más cercano, la Luna. Esta es la primera vez en la historia de la astronomía moderna que el cono de sombra de la Luna va a pasar sobre los principales observatorios astronómicos del mundo. Actualmente se piensa que la impresionante energía generada en el núcleo del Sol tarda varios millones de años en llegar a su superficie. Dentro de la atmósfera que rodea al Sol, un drama misterioso e interminable, casi más allá de nuestra imaginación, tiene lugar. Las líneas de fuerza magnética intensifican la potencia de esta energía sobre la superficie externa del Sol. Durante un eclipse total, los gases de alta temperatura que se pueden observar a lo largo de estas líneas de fuerza nos ofrecen importantes pistas para investigar la naturaleza de la energía solar. El cono de sombra de la Luna va a pasar primero por Hawái y luego por México y Brasil. En México, a medida que se acerca el 11 de julio, el ambiente festivo se intensifica. Más de 40.000 astrónomos, tanto profesionales como aficionados, han llegado hasta aquí de todas partes del mundo. Visto desde México, el eclipse total durará casi 7 minutos. Del siglo IV al VII de nuestra era, la pirámide del Sol, ubicada hoy cerca de la capital mexicana, fue un sitio de adoración del Sol. Los aztecas heredaron la fanática adoración del Sol, pero también lo estudiaron desarrollando un sistema de observación astronómica de alta precisión. La ilustración de este calendario solar nos muestra el miedo que inspiraban los eclipses totales cuando el Sol ennegrecía. Son las 5:53 de la mañana del 11 de julio de 1991. Un nuevo día comienza sobre la cumbre del volcán
la temperatura exterior es de apenas 4 grados centígrados. Alrededor de 300 personas, periodistas, astrónomos y científicos procedentes de 20 países, vinieron aquí a presenciar el acontecimiento. Son las 6 horas 30 minutos 43 segundos. El sol saldrá en 40 minutos. La luna, que no había podido verse hasta ahora debido a la luminosidad del cielo, comienza a moverse a través del sol. Las manchas que aparecen sobre la superficie del sol despiden una enorme cantidad de energía magnética. El número de manchas solares es una medida de la actividad solar. En esta oportunidad, el sol se encuentra en la cúspide de su ciclo de 11 años y muestra un elevado nivel de actividad. El sol tarda aproximadamente 1 hora en desaparecer. Lentamente el cielo se oscurece. Faltan 3 minutos para el eclipse total. Finalmente, el sol desaparece. La oscuridad lo envuelve todo. En realidad, todavía faltan 30 segundos para el eclipse total. Son exactamente las 7 de la mañana, 28 minutos, 9 segundos. El sol se ha vuelto negro. Por primera vez podemos ver su corona. Los telescopios captan el momento supremo en que comienza el eclipse total. Se extingue el último rayo de luz solar. Es aquí cuando aparece la radiante corona. La corona está compuesta de gases cuya temperatura alcanza los 2 millones de grados centígrados. Aumentemos la sensibilidad de la cámara. La corona tiene numerosos filamentos. Normalmente invisibles, estas líneas de fuerza magnética pueden ahora observarse perfectamente. La corona se extiende hacia el espacio exterior 1 millón de kilómetros. Ajustando la sensibilidad de la cámara aparece una pequeña mancha roja.
llama rojiza se conoce con el nombre de prominencia y es simplemente gas atrapado en las poderosas líneas de fuerza magnética. Sobre el horizonte hay una cierta claridad, pero alrededor del Sol el cielo está oscuro. Cuatro minutos y 9 segundos más tarde, el Sol vuelve a iluminar la isla de Hawái. Para los científicos que esperaron tanto este momento, el Sol les ha revelado afortunadamente sus secretos. México. El calendario solar de los aztecas es parte ciencia, parte superstición. El círculo en el centro significa que el Sol bendice a la Tierra. Los 4 dioses del círculo siguiente representan desastres naturales. Un huracán, una erupción volcánica, una inundación y un eclipse representado por el dios del Sol en forma de jaguar rugiente. A los aztecas, los inexplicables eclipses les infundían grandes temores. El Sol negro, visto sobre la isla de Hawái hace 1 hora y 20 minutos, muestra ahora su rostro a todos los que se encuentran sobre el suelo mexicano. Es muy posible que los aztecas nunca hayan podido presenciar un eclipse total del Sol tan largo como este. Los relojes locales marcan 1 minuto 3 segundos después del mediodía. En la antigüedad, muchos pueblos creyeron que las fuerzas del mal se aprovechaban de la oscuridad de los eclipses para devorar almas. Y sin lugar a dudas, tienen que haber sentido un gran alivio al ver al Sol reaparecer tras sus ruegos y súplicas. Seis minutos 53 segundos después de que comenzara el eclipse total, convirtiendo el día en noche, el Sol vuelve a aparecer. El Sol es más de 400 veces más grande que la Luna. La razón detrás del magnífico espectáculo de un eclipse total como este es la notable coincidencia de que, vistos desde la Tierra, en ciertas épocas, el Sol y la Luna parecen tener el mismo tamaño. Un fenómeno que, aunque por razones diferentes, despierta admiración tanto ahora como en la antigüedad.
Las imágenes del eclipse registradas con una cámara de alta definición constituyen una invaluable herramienta de estudio. Al aumentar la luminosidad de las prominencias, el arco de las líneas de fuerza magnética puede verse con mucha mayor claridad. También es posible medir la altura de la prominencia. Más de 100.000 kilómetros sobre la superficie del Sol, una distancia equivalente a 8 tierras puestas una a continuación de la otra. Mediante el análisis detallado y repetido de los datos obtenidos, se puede conocer las estructuras tridimensionales de la corona y de la prominencia. Valiosos datos que acercan a los científicos hacia el conocimiento de otros misterios del Sol. Un eclipse total tan magnífico como este, visto primero en Hawái, después en México y en Brasil, no se volverá a repetir durante el resto de nuestras vidas. Es como si el universo nos hubiera concedido un privilegio especial para tener una visión furtiva de la belleza oculta del Sol. Eclipse de sol podría hacerte pesar medio kilo menos. Este fenómeno astronómico solo se apreciará en su totalidad en Estados Unidos. El próximo 21 de agosto se producirá un gran eclipse solar que solo se podrá observar en su totalidad en el territorio de Estados Unidos. En el resto del mundo será visible, pero solo se apreciará un eclipse parcial. Y con motivo de ese acontecimiento, la NASA ha publicado un comunicado informando de dos de los efectos más peculiares derivados de este evento astronómico. Aunque, realmente, estos serán imperceptibles para el ser humano. Según informa la Agencia Espacial Estadounidense, ese día estaremos bajo la influencia gravitacional de la Tierra, el Sol y la Luna, lo que afectará a la fuerza de gravedad de nuestro planeta, provocando que una persona pueda pesar una media de 1 kilo menos. Pero, además, el eclipse también ejercerá su influencia haciendo que las mareas asciendan y ese mismo efecto se producirá, aunque a mucha menor escala, en el manto terrestre. En un eclipse solar los centros de la Tierra, la Luna y el Sol están alineados y, en ese punto, que en realidad será un área de unos 1000 kilómetros, la corteza de la Tierra aumentará a unos 40 milímetros. Las noticias. TV México, del Instituto Politécnico Nacional. La Luna es aproximadamente 4 veces más pequeña que la Tierra y 400 más pequeña que el Sol. La gente siempre se sintió fascinada por las fases de la Luna, desde su conjunción hasta el plenilunio. El Sol es una estrella en cuyo núcleo se producen reacciones nucleares. En la superficie, las temperaturas alcanzan los 6000 grados centígrados. En la periferia ocurren muchos fenómenos misteriosos, generalmente invisibles al ojo humano debido a la interferencia de sus poderosos rayos. Únicamente cuando ocurre un eclipse solar total, con el Sol, la Luna y la Tierra en perfecta alineación, se nos revelan algunos de sus secretos.
Uno de los eclipses totales más importantes del siglo XX ocurrió el 11 de julio de 1991. El eclipse ocurrió en un momento en que la Luna se encontraba muy cerca de la Tierra y parecía más grande de lo habitual, y cuando el Sol se encontraba más lejos de lo normal y parecía más pequeño. El significado de todo esto es que la Luna ocultó completamente al Sol por un periodo más largo que lo normal. Se habla de eclipse total cuando la posición del Sol cae dentro del cono de sombra de la Luna visto desde la Tierra. En nuestro caso, el cono de sombra de la Luna de unos 200 kilómetros de ancho iba a pasar por Hawái. En la cumbre del volcán Mauna Kea, a 4.205 metros de altura, en la parte central de la isla de Hawái, se encuentran diversos observatorios astronómicos de varios países. La atmósfera ligera y clara del lugar es ideal para observaciones astronómicas. En algunas ocasiones se habla de este lugar como el punto de la Tierra más cercano al espacio. Los telescopios usados normalmente para observar estrellas lejanas están ahora dirigidos hacia el cuerpo celeste más cercano, la Luna. Esta es la primera vez en la historia de la astronomía moderna que el cono de sombra de la Luna va a pasar sobre los principales observatorios astronómicos del mundo. Actualmente se piensa que la impresionante energía generada en el núcleo del Sol tarda varios millones de años en llegar a su superficie. Dentro de la atmósfera que rodea al Sol, un drama misterioso e interminable, casi más allá de nuestra imaginación, tiene lugar. Las líneas de fuerza magnética intensifican la potencia de esta energía sobre la superficie externa del Sol. Durante un eclipse total, los gases de alta temperatura que se pueden observar a lo largo de estas líneas de fuerza nos ofrecen importantes pistas para investigar la naturaleza de la energía solar. El cono de sombra de la Luna va a pasar primero por Hawái y luego por México y Brasil. En México, a medida que se acerca el 11 de julio, el ambiente festivo se intensifica. Más de 40.000 astrónomos, tanto profesionales como aficionados, han llegado hasta aquí de todas partes del mundo. Visto desde México, el eclipse total durará casi 7 minutos. Del siglo IV al VII de nuestra era, la pirámide del Sol, ubicada hoy cerca de la capital mexicana, fue un sitio de adoración del Sol. Los aztecas heredaron la fanática adoración del Sol, pero también lo estudiaron desarrollando un sistema de observación astronómica de alta precisión. La ilustración de este calendario solar nos muestra el miedo que inspiraban los eclipses totales cuando el Sol ennegrecía. Son las 5:53 de la mañana del 11 de julio de 1991. Un nuevo día comienza sobre la cumbre del volcán Mauna Kea. La temperatura exterior es de apenas 4 grados centígrados. Alrededor de 300 personas, periodistas, astrónomos y científicos procedentes de 20 países, vinieron aquí a presenciar el acontecimiento. Son las 6:30:43. El Sol saldrá en 40 minutos. La Luna, que no había podido verse hasta ahora debido a la luminosidad del cielo, comienza a moverse a través del Sol. Las manchas que aparecen sobre la superficie del Sol despiden una enorme cantidad de energía magnética. El número de manchas solares es una medida de la actividad solar. En esta oportunidad, el Sol se encuentra en la cúspide de su ciclo de 11 años y muestra un elevado nivel de actividad.
Sol tarda aproximadamente 1 hora en desaparecer. Lentamente el cielo se oscurece. Faltan 3 minutos para el eclipse total. Finalmente, el sol desaparece. La oscuridad lo envuelve todo. En realidad, todavía faltan 30 segundos para el eclipse total. Son exactamente las 7 de la mañana, 28 minutos, 9 segundos. El sol se ha vuelto negro. Por primera vez podemos ver su corona.